Gente, antes de empezar me gustaría saber qué tema de la Segunda Guerra Mundial les gustaría ver en nuestro próximo episodio. Dejen su comentario. Pero atención, su sugerencia solo entrará en nuestra lista de selección si están suscritos. Diciembre de 1941. El aire, una cuchilla afilada, cortaba la respiración en las afueras de Moscú, pero el frío no era el único invasor. Una fuerza implacable, la Wehrmacht, avanzaba. Sus tanques aplastaban la nieve congelada. Sus soldados, figuras sombrías, confiados en la victoria inminente. El imperio nazi, en su marcha imparable hacia Moscú, parecía invencible. Nadie se atrevería a dudar de su eficacia. Nadie se atrevería a cuestionar la máquina de guerra alemana. El olor metálico de acero y pólvora flotaba en el aire gélido, mezclándose con el aroma penetrante del diésel y el sudor. El sonido de las botas marchando, de las orugas de los tanques chirriando, era la sinfonía de la conquista, un rugido que resonaba por las estepas heladas. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, había barrido naciones en semanas, pulverizando resistencias, reescribiendo mapas. Francia cayó en 46 días, Polonia en 35. La Unión Soviética parecía ser otra víctima predestinada, un gigante con pies de barro a punto de colapsar bajo el peso de la bota alemana. Los generales del alto mando, en sus mapas meticulosamente trazados, veían Moscú al alcance de la mano, el corazón del enemigo a ser aplastado antes de Navidad. La confianza era una armadura, la ambición, un fuego que ardía a pesar del frío. Eran los señores de la guerra, los arquitectos de un nuevo mundo y nada, al parecer, podía detenerlos. La propaganda alemana pintaba un cuadro de triunfo inevitable, de una civilización superior subyugando a la barbarie. Pero bajo la nieve que caía incesantemente, la semilla de una tragedia épica ya comenzaba a germinar, una tragedia que desafiaría la lógica militar, la ingeniería y la propia resiliencia humana. Prepárense para sumergirse en uno de los capítulos más brutales y reveladores de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbanse ahora y únanse a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado, para desvelar los secretos ocultos bajo el hielo de la memoria. El avance inicial fue fulminante. Desde junio de 1941, la Operación Barbarroja se había desarrollado con una ferocidad sin precedentes. Millones de soldados alemanes, apoyados por miles de tanques y aeronaves, destrozaron las líneas soviéticas. Las divisiones Panzer, lideradas por comandantes audaces, cortaban el territorio enemigo como cuchillos en mantequilla, cercando ejércitos enteros, capturando a cientos de miles de prisioneros. La moral estaba alta. Los soldados, endurecidos por victorias anteriores, creían ciegamente en su superioridad, en su tecnología. La ametralladora MG-42, un demonio de fuego que escupía hasta 200 disparos por minuto, era el símbolo de esa superioridad, un arma que aterrorizaba a los defensores y cimentaba la leyenda de la invencibilidad alemana. Su sonido, un gruñido seco y continuo, era música para los oídos de los atacantes, un presagio de muerte para los que se resistían. Los objetivos eran claros: Leningrado al norte, Kiev al sur y el premio mayor, Moscú, en el centro. Y durante meses, la máquina de guerra alemana pareció imparable. Ciudades caían. Las líneas de defensa se desmoronaban. El verano dio paso al otoño, y la lluvia y el barro hicieron el avance más difícil, pero no lo detuvieron. La determinación alemana era férrea, alimentada por la ideología y por la creencia en la victoria final. Pero entonces el calendario cambió. Llegó diciembre, y con él un enemigo que ninguna Blitzkrieg podría subyugar, ninguna táctica militar podría vencer: el invierno ruso. No un invierno común, sino un monstruo de hielo, una entidad primordial que transformaría la gloria en agonía, la confianza en desesperación. El viento siberiano, un aullido fantasmal, comenzó a barrer las estepas, trayendo consigo temperaturas que desafiaban la propia supervivencia. El termómetro se desplomó. 10 de Gui, 20 de Gui, 30 de Gui, y luego, lo impensable, 40 Gui. El mundo se convirtió en un paisaje monocromático de blanco y gris, donde cada respiración era una puñalada de hielo en los pulmones.
El avance, antes tan veloz, comenzó a tambalearse. La nieve, antes solo un inconveniente, se transformó en una barrera infranqueable, engullendo vehículos, convirtiendo las carreteras en senderos mortales. Los motores de los tanques, antes rugiendo con poder, comenzaron a toser, a fallar, el diésel congelándose en sus venas metálicas. El suelo, antes firme, se volvió una trampa, el hielo astillándose bajo el peso de las orugas, atrapando máquinas y hombres en un abrazo helado. La aparente victoria, la marcha triunfal, comenzó a desintegrarse en una pesadilla congelada. La ametralladora MG-42, antes un símbolo de poder y eficiencia, comenzó a mostrar su punto débil. El aceite lubricante, esencial para su funcionamiento, se solidificaba. Los mecanismos finamente ajustados, diseñados para climas templados, se atascaban. El sonido seco y continuo de su fuego, antes aterrador, se silenciaba. Aquella que era el corazón de la infantería alemana, el arma que escupía muerte con una ferocidad inigualable, se convirtió en un trozo de metal inerte, inútil. Miles de balas, pero cero funcionamiento. El infierno no estaba hecho de fuego, sino de hielo. El enemigo invisible, el general Invierno, había entrado en batalla, y sus tácticas eran más brutales de lo que cualquier ejército humano podría concebir. La confianza se desvanecía, sustituida por un terror frío y paralizante. El grito de Sieg Heil fue ahogado por el aullido del viento y el crujido de los huesos congelados. El grito de Sieg Heil fue ahogado por el aullido del viento y el crujido de los huesos congelados. El infierno de hielo se había instalado, y con él una nueva y brutal cara de la guerra. El combate ya no era solo contra el enemigo humano, sino contra la propia naturaleza, una adversaria implacable que desnudaba la fragilidad de la carne y del metal. Los soldados alemanes, antes altivos e invencibles, se transformaron en fantasmas tambaleantes, sus rostros pálidos y arrugados por el frío, sus movimientos lentos y torpes bajo capas de uniformes inadecuados. La MG-42, el arma que prometía aniquilación, ahora yacía inerte, un peso muerto en las manos congeladas. Sus mecanismos se trababan, los resortes se rompían, el aceite solidificado impedía el disparo. Las bayonetas, antes relucientes, se pegaban a las manos desprotegidas, causando quemaduras por contacto con el metal helado. Los rifles Kar-98K, que antes perforaban blancos con precisión mortal, fallaban al disparar, la pólvora húmeda o las agujas percutoras atascadas por el hielo. El silencio, antes impensable en un frente de batalla, se convertía en el nuevo terror, un silencio que solo era roto por el crujido del hielo, por el chirrido de los árboles bajo el peso de la nieve y, ocasionalmente, por el grito agudo de un hombre que perdía los dedos por la gangrena o caía exhausto para no levantarse jamás. Del otro lado, los defensores soviéticos, curtidos por el frío y acostumbrados a la brutalidad de su invierno, veían el cambio. Sus uniformes de piel de cordero y balenki, botas de fieltro, eran una segunda piel. Sus armas, a menudo más rudimentarias, como los rifles Mosin Nagant, eran más tolerantes al frío extremo. El espíritu de resistencia, antes mermado por la Blitzkrieg, se reavivó con una furia gélida. Conocían cada sendero en el bosque cubierto de nieve, cada escondite, cada trampa que el terreno congelado podía ofrecer. Los partisanos soviéticos, guerrilleros surgidos de las profundidades del bosque, se convirtieron en sombras mortales, atacando convoyes de suministros, saboteando líneas de comunicación y desapareciendo en la blancura despiadada. Los combates cuerpo a cuerpo se convirtieron en la norma, una danza macabra en la nieve donde la brutalidad era la única regla. Hombres con los rostros cubiertos de hielo y barba luchaban con bayonetas y palas de trinchera, el aliento congelándose en el aire mientras asestaban golpes desesperados. El olor metálico de sangre fresca se mezclaba con el olor acre del sudor, de la orina y del miedo, todo congelándose rápidamente en la nieve virgen. El sonido de los disparos era esporádico, sustituido por el golpe sordo de un puño golpeando un rostro, el gemido ahogado de un cuerpo cayendo y el aullido continuo del viento que parecía burlarse de la insignificancia humana.
El hambre y la sed eran compañeras constantes. Las raciones se congelaban, el pan se convertía en piedra, el agua en los cantimploras se transformaba en bloques de hielo. La logística alemana, diseñada para una guerra rápida en verano, colapsó bajo el peso de la nieve y el frío. Convoyes enteros quedaban atrapados, sus conductores y guardias congelándose en sus puestos. La desesperación llevaba a actos extremos. Algunos soldados intentaban derretir nieve para beber, pero el agua helada solo aumentaba la hipotermia. Otros recurrían a saqueos desesperados en las pocas aldeas que aún quedaban, encontrando solo miseria y la furia silenciosa de los civiles soviéticos. Las aldeas, antes puntos de parada, se volvieron trampas mortales. Los civiles, muchos de ellos mujeres, ancianos y niños, enfrentaban un destino cruel. Entre la brutalidad de los invasores y el hambre, la muerte era una compañía constante. El impacto psicológico era devastador. La arrogancia inicial de los alemanes dio paso al terror. El miedo a congelarse vivo, a ver a sus camaradas transformarse en estatuas de hielo, era tan real como el miedo a una bala soviética. Los ojos, antes llenos de convicción, ahora reflejaban un vacío, un pavor primordial. El hielo no congelaba solo la tierra y las armas, congelaba la esperanza, la moral y la propia alma de los hombres. El avance se había detenido. La máquina de guerra alemana, antes imparable, ahora estaba atrapada, envuelta en un abrazo mortal de hielo y nieve, un cerco invisible e implacable. El cerco invisible, forjado por el general Invierno, transformó cada kilómetro cuadrado del frente oriental en un campo de batalla implacable, donde la muerte acechaba no solo por las balas enemigas, sino por el propio aire que se respiraba. Para los soldados alemanes, la línea de frente ya no era un avance, sino una jaula de hielo. Cada día era una lucha por la supervivencia, una prueba de resistencia contra elementos que la más sofisticada máquina de guerra no podía combatir. Los puestos avanzados, antes fortificaciones estratégicas, se volvieron tumbas heladas, donde los centinelas se congelaban en sus puestos, sus ojos abiertos y vidriosos, un testimonio silencioso del poder del frío. La agonía era palpable. Las botas, diseñadas para el verano europeo, no ofrecían protección contra el frío siberiano, y la gangrena avanzaba como un depredador invisible, cegando dedos, pies e incluso piernas enteras. El olor dulzón de la carne en descomposición, mezclado con el hedor penetrante del humo de hogueras improvisadas y cuerpos no recogidos, flotaba pesado en las trincheras, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Los hospitales de campaña, sobrecargados, se transformaron en refugios de desesperación, donde el lamento de los heridos y la tos incesante de los que sucumbían a la neumonía resonaban sin fin. La MG-42, antes la reina del campo de batalla, ahora era una presencia fantasmal. Sus cañones a menudo se atascaban después de pocos disparos, su mecanismo traicionado por el hielo, transformando el arma de fuego en un mero trozo de metal inútil, una carga pesada en manos ya entumecidas. Mientras tanto, al otro lado de la tierra congelada, los defensores soviéticos, endurecidos por una vida de inviernos brutales y por la memoria de invasiones pasadas, transformaron el escenario en su mayor arma. No solo soportaban el frío, lo dominaban. Sus esquiadores, fantasmas blancos deslizándose silenciosamente por la nieve, realizaban emboscadas devastadoras, surgiendo de la nada para atacar convoyes y patrullas alemanas, desapareciendo tan rápidamente como aparecían. Los partisanos, civiles armados y soldados perdidos, emergían de los bosques oscuros, sus tácticas de guerrilla transformando cada árbol en un potencial tirador, cada arbusto en un punto de emboscada. El sonido de sus rifles, Mosin Nagant, más lentos pero confiables en el frío, era un presagio de muerte, un contrapunto sombrío al silencio de las MG-42 alemanas. Los combates eran brutales, librados en medio de ventiscas que cegaban y vientos que aullaban como demonios. Las batallas por pequeñas aldeas o por puntos estratégicos se transformaron en masacres sangrientas, donde las casas de madera se volvían pilas de escombros humeantes, sus habitantes, civiles inocentes,
atrapados en el fuego cruzado. El sonido ensordecedor de las granadas explotando en la nieve, el astillarse de la madera, los gritos de dolor y el chirrido de los tanques soviéticos T-34, adaptados al terreno, resonaban por kilómetros. Los civiles, muchos de ellos mujeres y niños, eran forzados a trabajos extenuantes, cavando trincheras o transportando suministros para los alemanes, o huían en éxodo desesperado, dejando atrás todo lo que conocían, solo para encontrar más hambre y frío en la jornada. La destrucción era total. Aldeas enteras eran reducidas a cenizas y hielo, sus estructuras de madera consumidas por el fuego o aplastadas bajo el peso de los combates. El olor a humo, madera quemada y cuerpos carbonizados se mezclaba con la pureza helada del aire, creando una atmósfera de desolación y muerte. En Valdai, en Rsev, en cada punto de contacto, la guerra se arrastraba, sin misericordia. No había victorias rápidas, solo el costo humano medido en vidas perdidas por la bala, por el hambre, por la gangrena o por el frío que se metía en los huesos y paralizaba la voluntad. El impacto psicológico era un peso abrumador. Para los alemanes, la arrogancia inicial se disolvió en un terror paralizante. La creencia en su superioridad tecnológica y militar fue destrozada por el simple hecho de que sus armas no funcionaban, sus vehículos se averiaban y sus cuerpos no aguantaban. Muchos comenzaron a cuestionar su propia cordura, viendo a sus camaradas transformarse en estatuas de hielo, los dedos negros cayendo como ramas secas. Para los soviéticos, la lucha se convirtió en una cuestión de supervivencia nacional, una defensa desesperada de su tierra y de su gente, alimentada por un odio gélido y una resiliencia indomable. El invierno no era solo una estación, era un aliado, un escudo, un purificador que revelaba la verdadera cara de la guerra, la verdadera naturaleza de la resistencia humana. Y en medio de ese infierno blanco, la trampa se cerraba, lenta e inexorablemente, atrapando a un ejército entero en un abrazo mortal. El cerco invisible, forjado por el general Invierno y apretado por las manos heladas de los defensores soviéticos, transformó lo que era una línea de frente en un hervidero de desesperación. El aislamiento era total, un abrazo mortal de la vasta blancura que se extendía hasta el horizonte. Las carreteras, antes rutas de avance, ahora eran arterias congeladas e intransitables, bloqueadas por nieve que llegaba a la altura de un hombre y por vehículos abandonados, transformados en monumentos de metal retorcido y hielo. Los pocos aviones de transporte alemanes que lograban burlar el cerco aéreo soviético y las ventiscas despiadadas apenas podían lanzar suministros que a menudo caían en territorio enemigo o se rompían al impactar contra el suelo congelado. La escasez de suministros se convirtió en una tortura diaria. El hambre era una compañera constante, un roer incesante en el estómago, más cruel que cualquier bala. Las raciones, ya insuficientes, se congelaban en bloques duros como piedra, imposibles de masticar. El pan, un lujo, era sustituido por una desesperación creciente. La sed, paradójicamente, era tan intensa como el hambre. La nieve, cuando se derretía, solo ofrecía un agua helada que intensificaba la hipotermia, y la búsqueda de fuentes limpias era un riesgo de vida. El combustible para los tanques y vehículos era prácticamente inexistente, y el poco que había se congelaba, transformando a la poderosa Wehrmacht en una colección de máquinas inmóviles, atrapadas en su propia tumba de hielo. La munición antes abundante era ahora un tesoro raro, guardado para los momentos más desesperados, y aun cuando estaba disponible, ¿de qué servía? La MG-42, el arma que un día simbolizó la supremacía alemana, yacía silenciada, sus mecanismos atascados, sus cañones congelados. El misterio de la MG-42 ya no era un misterio, sino una realidad brutal. Miles de balas, cero funcionamiento en el frío siberiano. Era un símbolo amargo del fallo tecnológico, de la arrogancia, que no previó la furia de la naturaleza. Los soldados, antes orgullosos de sus armas, ahora las veían como pesos muertos, recordatorios constantes de su impotencia. El colapso moral y físico era evidente en cada rostro demacrado, en cada mirada vacía. La disciplina, antes de hierro,
comenzó a desintegrarse bajo el peso del frío, el hambre y el miedo. Los casos de automutilación para escapar del frente se hicieron más frecuentes. La gangrena se llevaba dedos, pies, y la muerte por congelación era una amenaza tan inminente como el ataque enemigo. Los cuerpos de los camaradas muertos, congelados en poses grotescas, eran apilados como leña, o simplemente dejados atrás, para ser engullidos por la nieve, un recordatorio macabro del destino que esperaba a todos. El olor a carne quemada de hogueras improvisadas, donde los hombres intentaban desesperadamente calentarse, se mezclaba con el hedor de la muerte y la desesperanza. Mientras la Wehrmacht se desintegraba, la resistencia soviética se fortalecía, implacable. Los partisanos intensificaron sus ataques, transformando cada bosque en un campo minado humano. Conocían la tierra, conocían el frío. Sus emboscadas eran brutales, rápidas, y dejaban tras de sí un rastro de destrucción y cuerpos congelados. Los civiles, antes oprimidos, ahora se unían a la lucha, motivados por la venganza y la supervivencia. Mujeres y niños, antes meras víctimas, ahora eran parte integral de la resistencia, escondiendo soldados, saboteando equipos y pagando un precio terrible cuando eran descubiertos, enfrentando ejecuciones sumarias y atrocidades indescriptibles. Las aldeas que quedaban eran fantasmas, sus habitantes viviendo bajo un terror constante, atrapados entre la brutalidad de los invasores y la furia de la represalia soviética. Familias enteras eran diezmadas, sus casas reducidas a cenizas, sus sueños congelados bajo la nieve. Los refugiados, un río interminable de miseria, vagaban por las estepas heladas, buscando un refugio que no existía, muchos sucumbiendo al frío y al hambre, sus cuerpos transformados en una parte más del paisaje blanco y desolador. El sonido del viento aullaba, llevando los lamentos de los moribundos y el eco distante de los disparos ocasionales, un sonido que, para los alemanes, era ahora un presagio de muerte, no de victoria. La gloria se había convertido en una pesadilla congelada, y la trampa una realidad ineludible. El cerco invisible, forjado por el general Invierno y apretado por las manos heladas de los defensores soviéticos, transformó lo que era una línea de frente en un hervidero de desesperación. El aislamiento era total, un abrazo mortal de la vasta blancura que se extendía hasta el horizonte. Las carreteras, antes rutas de avance, ahora eran arterias congeladas e intransitables, bloqueadas por nieve que llegaba a la altura de un hombre y por vehículos abandonados, transformados en monumentos de metal retorcido y hielo. Los pocos aviones de transporte alemanes que lograban burlar el cerco aéreo soviético y las ventiscas despiadadas apenas podían lanzar suministros que a menudo caían en territorio enemigo o se rompían al impactar contra el suelo congelado. La escasez de suministros se convirtió en una tortura diaria. El hambre era una compañera constante, un roer incesante en el estómago, más cruel que cualquier bala. Las raciones, ya insuficientes, se congelaban en bloques duros como piedra, imposibles de masticar. El pan, un lujo, era sustituido por una desesperación creciente. La sed, paradójicamente, era tan intensa como el hambre. La nieve, cuando se derretía, solo ofrecía un agua helada que intensificaba la hipotermia, y la búsqueda de fuentes limpias era un riesgo de vida. El combustible para los tanques y vehículos era prácticamente inexistente, y el poco que había se congelaba, transformando a la poderosa Wehrmacht en una colección de máquinas inmóviles, atrapadas en su propia tumba de hielo. La munición, antes abundante, era ahora un tesoro raro, guardado para los momentos más desesperados. Y aun cuando estaba disponible, ¿de qué servía? La MG-42, el arma que un día simbolizó la supremacía alemana, yacía silenciada, sus mecanismos atascados, sus cañones congelados. El misterio de la MG-42 ya no era un misterio, sino una realidad brutal. Miles de balas, cero funcionamiento en el frío siberiano. Era un símbolo amargo del fallo tecnológico, de la arrogancia que no previó la furia de la naturaleza. Los soldados, antes orgullosos de sus armas, ahora las veían como pesos muertos, recordatorios constantes de su impotencia.
El colapso moral y físico era evidente en cada rostro demacrado, en cada mirada vacía. La disciplina, antes de hierro, comenzó a desintegrarse bajo el peso del frío, el hambre y el miedo. Los casos de automutilación para escapar del frente se hicieron más frecuentes. La gangrena se llevaba dedos, pies, y la muerte por congelación era una amenaza tan inminente como el ataque enemigo. Los cuerpos de los camaradas muertos, congelados en poses grotescas, eran apilados como leña, o simplemente dejados atrás para ser engullidos por la nieve, un recordatorio macabro del destino que esperaba a todos. El olor a carne quemada de hogueras improvisadas, donde los hombres intentaban desesperadamente calentarse, se mezclaba con el hedor de la muerte y la desesperanza. Mientras la Wehrmacht se desintegraba, la resistencia soviética se fortalecía implacable. Los partisanos intensificaron sus ataques, transformando cada bosque en un campo minado humano. Conocían la tierra, conocían el frío. Sus emboscadas eran brutales, rápidas, y dejaban tras de sí un rastro de destrucción y cuerpos congelados. Los civiles, antes oprimidos, ahora se unían a la lucha, motivados por la venganza y la supervivencia. Mujeres y niños, antes meras víctimas, ahora eran parte integral de la resistencia, escondiendo soldados, saboteando equipos y pagando un precio terrible cuando eran descubiertos, enfrentando ejecuciones sumarias y atrocidades indescriptibles. Las aldeas que quedaban eran fantasmas, sus habitantes viviendo bajo un terror constante, atrapados entre la brutalidad de los invasores y la furia de la represalia soviética. Familias enteras eran diezmadas, sus casas reducidas a cenizas, sus sueños congelados bajo la nieve. Los refugiados, un río interminable de miseria, vagaban por las estepas heladas, buscando un refugio que no existía, muchos sucumbiendo al frío y al hambre, sus cuerpos transformados en una parte más del paisaje blanco y desolador. El sonido del viento aullaba, llevando los lamentos de los moribundos y el eco distante de los disparos ocasionales, un sonido que, para los alemanes, era ahora un presagio de muerte, no de victoria. La gloria se había convertido en una pesadilla congelada, y la trampa, una realidad ineludible. Fue entonces, a principios de diciembre de 1941, que el clímax brutal se desarrolló. Mientras los alemanes se tambaleaban, al borde del colapso, las fuerzas soviéticas lanzaron su masiva contraofensiva, la Operación Tifón. No fue un ataque, sino una avalancha. Cientos de miles de soldados frescos, muchos de ellos divisiones siberianas, acostumbradas al frío extremo, equipados con uniformes y armas adaptadas, emergieron de la niebla congelada, apoyados por nuevos tanques T-34 y artillería pesada. El aullido fantasmal del viento fue repentinamente superado por el rugido de los motores soviéticos y por el grito de ¡Hurra!, que resonó por los bosques y campos de nieve, un grito de venganza y furia contenida. Para los exhaustos y congelados alemanes, fue el golpe final. La línea de frente, antes estática, se desintegró en caos. Los generales alemanes, antes tan confiados, se enfrentaron a la decisión imposible: resistir hasta el último hombre en un infierno congelado u ordenar una retirada que se transformaría en desastre. Hitler, a miles de kilómetros de distancia, en su búnker caliente ordenó ni un paso atrás, una decisión que sellaría el destino de incontables vidas. Pero en el campo de batalla, la realidad era más brutal que cualquier orden. El pavor era palpable. Los intentos de fuga eran desesperados, caóticos. Los soldados abandonaban posiciones, armas e incluso camaradas, transformándose en una masa desordenada que intentaba arrastrarse lejos del infierno. El olor a pólvora, ahora mezclado con el de carne quemada y cuerpos congelados, era sofocante. El sonido de las ametralladoras soviéticas, las Maxims y DP-28, cortaba el aire con una cadencia implacable, cegando vidas en ráfagas continuas. Los contraataques alemanes, cuando se intentaban, eran meros actos de desesperación, formaciones desorganizadas de hombres en ropas harapientas, sus armas fallando, enfrentándose a un enemigo renovado e implacable. Los tanques soviéticos, como bestias de metal, aplastaban las defensas alemanas,
sus cañones vomitando fuego y metralla. La MG-42, antes el arma más temida, era ahora un testimonio silencioso de la derrota. Miles de balas, pero cero funcionamiento. Sus operadores, antes los más letales, eran ahora los más vulnerables, atados a un peso muerto, incapaces de responder al fuego enemigo. Muchos fueron atrapados en emboscadas, sus unidades cercadas y aniquiladas, sus intentos de rendición a menudo ignorados en la furia de la batalla. El costo humano era inimaginable. Las estepas blancas se tiñeron de rojo con la sangre de los muertos. Cuerpos congelados, mutilados por la artillería y las ametralladoras, yacían esparcidos en la nieve, un macabro tapiz de la guerra. Miles de alemanes, heridos, enfermos o simplemente exhaustos, fueron capturados, sus cuerpos temblando incontrolablemente, sus ojos reflejando el horror de una derrota que parecía imposible. Para muchos, la rendición no era el final de la agonía, sino el inicio de otra pesadilla, los campos de prisioneros soviéticos, donde el frío y el hambre continuarían su lenta y despiadada obra. La arrogancia se deshizo en polvo y el sueño de Moscú se transformó en una tumba de hielo. El invierno de 1941 retrocedió, pero las cicatrices que dejó en la tierra y en el alma de los hombres eran demasiado profundas para ser borradas por el deshielo. Para los miles de soldados alemanes que sobrevivieron a la carnicería y a la rendición, la agonía no terminó en los campos de batalla congelados. Comenzó una nueva odisea, una marcha hacia el este, hacia el corazón de la Unión Soviética, como prisioneros de guerra. La jornada era tan brutal como la guerra que habían librado. Hambre, frío, enfermedades y la humillación de ser conducidos por aquellos que antes despreciaban. Sus cuerpos, antes orgullosos uniformes, ahora eran harapos, sus rostros demacrados y sus ojos vacíos, reflejo de una derrota que se negaban a creer. Muchos sucumbieron en el camino, sus cuerpos uniéndose a los de los camaradas caídos en la nieve, marcando la ruta de la retirada con un sudario de desesperación. El olor a muerte, que antes era a pólvora y sangre, ahora era a enfermedad y abandono. Aquellos que llegaron a los campos de prisioneros soviéticos enfrentaron años de cautiverio en condiciones inhumanas. El frío persistía, el hambre era una tortura constante y el trabajo forzado aplastaba los pocos restos de dignidad. El trauma psicológico era inmenso. La arrogancia inicial, la creencia en la superioridad de la raza y de la máquina de guerra, se desintegró en una pesadilla de culpa, arrepentimiento y desilusión. Habían sido los conquistadores, los señores de Europa, y ahora eran meros fantasmas despojados de todo, sus vidas marcadas para siempre por el infierno congelado del frente oriental. Con cada tos, con cada dolor en los huesos, el invierno ruso susurraba su nombre, un recordatorio eterno de lo que habían perdido. Del otro lado, la Unión Soviética emergía de aquel invierno con un costo humano incalculable, pero con una resiliencia forjada en sangre y hielo. Ciudades enteras yacían en ruinas, pilas de escombros humeantes y estructuras carbonizadas, testigos silenciosos de la furia de la guerra. Leningrado, cercada por casi 900 días, había sufrido la hambruna más brutal de la historia moderna. Moscú, aunque salvada, estaba al borde del colapso, pero el espíritu del pueblo soviético, antes subestimado por los invasores, se reavivó con una furia gélida. Las cicatrices físicas de la destrucción eran visibles en cada paisaje devastado, pero las cicatrices psicológicas, las memorias de pérdida, de hambre, de atrocidades, permanecerían en las generaciones, moldeando la identidad de una nación. La lección de aquel invierno era clara, brutal e innegable. La arrogancia militar, la subestimación del enemigo y, sobre todo, la ignorancia de las fuerzas de la naturaleza pueden llevar a la catástrofe. La Blitzkrieg, antes sinónimo de invencibilidad, había encontrado su límite, no en una línea de defensa fortificada, sino en un manto de nieve y hielo. El misterio de la MG-42, miles de balas, cero funcionamiento en el frío siberiano, se convirtió en el símbolo más elocuente de este giro. No fue solo una falla técnica, fue la materialización de la falibilidad de la ingeniería humana ante la furia primordial del general invierno. Aquella arma, antes el corazón de la infantería alemana,
silenciada por el frío, marcó el fin de la leyenda de la invencibilidad nazi, el inicio del declive en el frente oriental y, por extensión, el comienzo del fin para el Tercer Reich. El impacto simbólico fue abrumador. El mito de una máquina de guerra perfecta, imbatible, fue destrozado en las estepas heladas. La valentía y la resiliencia de los defensores soviéticos, que soportaron lo insoportable y contraatacaron cuando todo parecía perdido, redefinieron el curso de la guerra. Pero también la resiliencia de los propios soldados alemanes, que intentaron resistir al frío, al hambre y a la desesperación, resuena en las páginas de la historia un testimonio de la capacidad humana de soportar las condiciones más extremas, incluso en una causa condenada. Aquel invierno no fue solo una batalla, fue un duelo épico entre el hombre y la naturaleza, entre la tecnología y la voluntad de sobrevivir. Las ruinas, las fosas comunes, los cuerpos congelados, todos eran un grito silencioso contra la guerra, un lamento que resonaba en la inmensidad blanca, grabado en el hielo eterno de la memoria. Aquel invierno no fue solo una batalla, fue un duelo épico entre el hombre y la naturaleza, entre la tecnología y la voluntad de sobrevivir. Las ruinas, las fosas comunes, los cuerpos congelados, todos eran un grito silencioso contra la guerra, un lamento que resonaba en la inmensidad blanca, grabado en el hielo eterno de la memoria. Pero esta memoria no se disolvió con el deshielo de la primavera, se solidificó, se volvió parte del paisaje, de la psique colectiva, un recordatorio perpetuo del costo inimaginable de la arrogancia y la resiliencia inquebrantable. Las estepas rusas, antes escenario de avance y gloria, se transformaron en un vasto cementerio al aire libre, salpicado por cruces improvisadas, fragmentos de metal retorcido y los ecos fantasmales de los que allí cayeron. Cada árbol, cada colina, cada río congelado parecía cargar el peso de la historia, las historias no contadas de bravura y desesperación. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el olor metálico de sangre antigua, impregnando el suelo con el testimonio de una carnicería sin precedentes. Los vientos gélidos, que un día aullaron como heraldos de la muerte, ahora susurraban los nombres de los caídos, llevando sus leyendas y sus advertencias a través de las generaciones. Para los sobrevivientes, tanto alemanes como soviéticos, la guerra no terminó con el alto el fuego o la rendición. Las heridas eran más profundas que la piel, más persistentes que el dolor físico. Soldados alemanes, incluso después de regresar de años de cautiverio, cargaban la carga de un invierno que les había robado la juventud, la fe y, para muchos, la cordura. Las pesadillas eran constantes. El crujido de la nieve bajo botas enemigas, el sonido hueco de una MG-42 que se negaba a disparar, el grito de un camarada congelándose al lado. La comida, por abundante que fuera, jamás borraría la memoria del hambre, y el calor de un hogar nunca disiparía el frío siberiano que se había infiltrado hasta los huesos. En la Unión Soviética, la victoria llegó a un precio altísimo. Millones de vidas perdidas, ciudades enteras en cenizas, una nación traumatizada. Los niños que sobrevivieron a la hambruna de Leningrado o a los bombardeos de Stalingrado crecieron con un vacío en el estómago y una dureza en la mirada. Las mujeres que vieron a sus maridos e hijos partir hacia el frente y nunca más volver, cargaban un dolor silencioso, pero profundo. La resiliencia soviética, tan celebrada, era también el resultado de un dolor colectivo que moldeó la identidad de un pueblo por décadas. El miedo a la invasión, el sacrificio supremo, la desconfianza del otro, todo esto fue forjado en aquel invierno de 1941. El legado del Frente Oriental, y en particular de aquel invierno despiadado, trascendió las fronteras de los campos de batalla. Se convirtió en un estudio de caso para estrategas militares, un recordatorio sombrío de las limitaciones de la tecnología y de la imprevisibilidad de la naturaleza. El general Invierno dejó de ser solo una metáfora y se transformó en un personaje tangible en la narrativa de la guerra, un adversario tan letal como cualquier ejército. La historia de la MG-42, silenciada por el frío, no es solo una anécdota tecnológica, sino una parábola sobre la arrogancia humana. Se enseña en academias militares, se discute en libros de historia y resuena en documentales como este.
para que jamás olvidemos que el poder bruto puede ser impotente ante las fuerzas primordiales. Los memoriales imponentes, como el complejo de Mamayev-Kurgan en Volgogrado, antigua Stalingrado, o los innumerables monumentos esparcidos por las antiguas líneas de frente, son más que meras piedras. Son gritos eternizados, lágrimas petrificadas, testimonios silenciosos de una lucha épica. Libros de historia como El asedio de Leningrado de Harrison Salisbury y películas dramáticas como Stalingrado intentan capturar la dimensión humana del sufrimiento y de la valentía, transportando a las generaciones futuras al corazón de aquel infierno congelado. Las memorias personales pasadas de abuelos a nietos mantienen viva la llama de aquella época, con historias de hambre, de frío y de actos de heroísmo que desafían la comprensión. Aquel invierno se convirtió en un capítulo esencial en la historia de la humanidad, uno que nos fuerza a confrontar la brutalidad de la guerra y la capacidad casi infinita de resistencia del espíritu humano. Es una historia que continúa resonando, un eco helado en el corredor del tiempo, alertándonos sobre los peligros de la ibris y la fuerza indomable del espíritu humano. Y ese eco no se calla. Se manifiesta en las ruinas que aún salpican el paisaje, en cada fosa común que guarda los secretos de miles, en el susurro del viento que parece decir los nombres de los caídos. La sangre en la nieve, aunque invisible hoy, mancha la memoria colectiva, una tinta indeleble que pinta el retrato de la brutalidad y de la resiliencia. El Frente Oriental, aquel invierno de 1941, no fue solo una batalla, fue un duelo épico entre el hombre y la naturaleza, entre la tecnología y la resiliencia. Cada ruina es un grito contra la guerra, una cicatriz en la tierra que se niega a sanar, un testimonio silencioso del costo de la ambición desmedida. Cada bala que no se disparó, cada MG-42 silenciada por el frío siberiano, es un lamento que resuena en la inmensidad blanca, una parábola sobre la falibilidad de la ingeniería humana ante la furia primordial del general invierno. El legado de aquel invierno es complejo y multifacético. Es un recordatorio perpetuo de la capacidad humana para el horror y para la valentía más extraordinaria. Nos obliga a mirar hacia atrás, al frío cortante y a la desesperación congelada, y a preguntar, ¿qué aprendimos? Las lecciones de aquel invierno, grabadas en el hielo eterno de la memoria, son una advertencia. La arrogancia militar, la subestimación del enemigo y la ignorancia de las fuerzas de la naturaleza pueden llevar a la catástrofe. La resiliencia humana, tanto de los defensores como de los que intentaron sobrevivir al frío, resuena en las páginas de la historia. Un testimonio de nuestra capacidad de soportar lo insoportable. Que la historia de la MG-42, silenciada por el frío siberiano, nos sirva de alerta. Que la sangre en la nieve sea un recordatorio eterno de la brutalidad, la valentía y la capacidad humana de soportar lo insoportable. La memoria de aquel invierno de 1941 no es solo historia, es una advertencia, una voz que clama desde el pasado para que jamás olvidemos el verdadero costo de la guerra. Denle me gusta, compartan y suscríbanse para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieren ver a continuación? Dejen su comentario y únanse a nuestro viaje por el pasado.